¿Sabías que Lode Runner es uno de los juegos más importantes de la historia? Es posible que sin su llegada, la historia que conocemos de Nintendo sería muy distinta. ¿Cómo fue su desarrollo? ¿Por qué fue tan exitoso en Japón? ¿Por qué su portada americana es tan extraña? ¿Por qué la mayoría de los jugadores de México y Latinoamérica lo han jugado? Prepárate, porque en este video en modo de iceberg abarcaremos todos los detalles del mítico Lode Runner. Así que let's play Retrus Gamer. Su desarrollo. La primera inspiración del Lode Runner se dio gracias al arcade Spade Panic, la cual inspiró al estudiante de secundaria James Bratzanos para crear un juego similar en su computadora con motor PET, juego al que bautizó como Suicide. Pero aunque el juego no podía correr niveles preprogramados, en su lugar creó un motor que podía leer cualquier diseño de nivel y mover los enemigos automáticamente, dando forma a un editor de niveles. Tiempo después, Bratzanos entró a la universidad y ahí conoció al estudiante de arquitectura Douglas Smith, y juntos desarrollaron Kong, un juego que intentaba evolucionar el concepto de Suicide. Con el paso del tiempo, Bratzanos abandonó el proyecto para enfocarse en sus estudios, pero Douglas Smith fue quien continuó con el desarrollo de Kong. Conforme progresó el desarrollo, Douglas cambió el nombre de Kong por el de Miner, y cuando sintió que el juego estaba en su condición óptima, envió un prototipo al prestigiado editor de software Brother Boone, para que éste publicara Miner para las diferentes PCs del momento. Pero Miner fue rechazado principalmente porque el juego solo se ejecutaba en blanco y negro, y porque solo permitía jugarse a través del teclado. Sin embargo, este rechazo no logró que el joven Douglas Smith se rindiera, y por ello se puso a trabajar más en su proyecto, endeudándose para que Miner pudiera manejarse con joystick, y además lo rehizo en un monitor a color. Finalmente, en diciembre de 1983, Douglas presentó Lode Runner a varias editoras, y fue Brother Boone, quien lo había rechazado anteriormente, la que aceptó publicar el juego. Para hacerlo, le otorgó $10,000 a Douglas para que puliera las animaciones del juego e incluyera 150 niveles en el producto final. El lanzamiento. Lode Runner se publicó oficialmente el 23 de junio de 1983 y apareció en varias computadoras personales de la época como la Commodore 64, el Apple II, Atari de 8 bits, VIC 20 y computadoras IBM. El juego en tan solo 2 meses logró vender la sorprendente cantidad de 300,000 copias, lo cual era una verdadera locura para ese tiempo y un éxito sin precedentes en títulos de PC, lo que catapultó la popularidad del juego. Según varios medios, fue la calidad y creatividad de cada uno de los 150 niveles que lo componían la razón de su éxito. Además, se valoró muchísimo que incluyera un editor de niveles tan amigable que prácticamente cualquier jugador sin conocimiento de programación podía diseñar libremente cada nivel. Para finales de 1983, Lode Runner se convirtió en el juego de computadora más vendido del año. Esto tiene más relevancia si tomamos en cuenta que fue en ese mismo año cuando se vivió una de las mayores crisis que ha sufrido la industria de los videojuegos. Si bien esta crisis no golpeó tan fuerte a los juegos de PC, Lode Runner salió airoso, demostrando que la gente sí quería videojuegos, siempre y cuando fueran hechos con calidad. Pero las buenas noticias no terminaron ahí, pues durante 1984 Lode Runner fue galardonado como el mejor videojuego de computadoras del año durante la 5ª edición anual de los premios Archie. Japón. En 1983, Hudson Soft obtuvo la autorización de Nintendo para poder publicar sus juegos en el Famicom. Para hacerlo, decidió lanzar 2 juegos al mismo tiempo porque pensaba que si alguno de estos fracasaba, el otro serviría como soporte para así evitar pérdidas monetarias. El primer juego fue Nuts and Milk, un título que había debutado un año antes en ordenadores, pero la empresa sabía que también necesitaba un nombre fuerte para llamar la atención del público. Con apoyo de su filial en Estados Unidos, Hudson Soft consiguió la licencia del Lode Runner a través de una fructuosa negociación con Brother Boone, asegurando así los derechos para publicar este juego en el Famicom. Cabe mencionar que en aquella época obtener una licencia era muy distinto a lo que vemos hoy en día, pues una vez adquiridos los derechos, las compañías podían reprogramar o rediseñar el título para ajustarlo al hardware de cada sistema. El dueño de la licencia cobraba regalías, pero rara vez imponía restricciones técnicas o creativas, lo que daba a los estudios gran libertad para hacer un port.
Para hacer el port de Lord Runner al Famicom, el equipo de desarrollo de Hudson utilizó como base la versión de Commodore 64, debido a que el código fuente era el mismo que utilizaba el Famicom. Para este port, Hudson Soft hizo cambios notables con respecto al juego original. Para Lord Runner, en Famicom, se cambió por completo el diseño de los personajes y se les creó un diseño más caricaturizado con la intención de atraer al público infantil. Otra innovación es que para esta versión se sustituyó la pantalla fija de todas las versiones de PC y se cambió por un juego con pantalla de desplazamiento horizontal, lo que permitió desarrollar niveles con una mayor profundidad comparado con las versiones de PC. Es importante recalcar que Lord Runner es el primer juego de Famicom en utilizar pantallas de desplazamiento. Antes de su salida ningún juego lo había hecho. Además, gracias al chip de sonido del Famicom, aparte de los efectos de sonido, se incorporaron varias melodías, siendo hasta esa fecha la única versión de Lord Runner casera que incluía música propia aparte de los efectos de sonido. Finalmente, el 31 de junio de 1984 apareció en el mercado Lord Runner, convirtiéndose junto con Nuts and Milk en los primeros juegos Third Party publicados para una consola de Nintendo. El juego logró convertirse en un éxito totalmente inesperado y logró vender la sorprendente cantidad de 1,5 millones de copias, lo que para esa época y para una sola región era una total locura. Durante ese tiempo, se popularizó una frase en los medios de comunicación que señalaba que mientras Lord Runner vendía cientos de miles de copias en América, vendía millones en Japón. Es por esto que Lord Runner se convirtió en el juego que más impulsó las ventas del Famicom durante sus 2 primeros años en el mercado. También, el éxito de Lord Runner provocó que Hudson Soft se convirtiera en la editora más respaldada por Nintendo, permitiendo que la gran N suavizara bastante sus políticas de publicación con ellos. Según ex empleados de Hudson, tras el éxito, Nintendo disminuyó el porcentaje cobrado a Hudson Soft para publicar juegos en su consola. ¿Y cómo no hacerlo? Pues a diferencia de empresas como Namco, cuyos éxitos también se podían jugar en arcade, los juegos de Hudson Soft, como Lord Runner, solo se podían jugar en el Famicom. Durante 1985, el equipo de ventas de Hudson Soft, encabezado por Takahashi Meijin, el verdadero Capulinita, negoció con diferentes editores de revistas infantiles y juveniles para que se publicaran reportajes de Lord Runner. Además, Takahashi Meijin y su equipo presentaron el juego en las famosas caravanas que hacía Hudson para mostrar sus juegos y hacer torneos en diversos foros de Japón, siendo Lord Runner uno de los juegos que causaba más furor entre los participantes. Curiosamente, según declaraciones de Takahashi Meijin, a principios de 1985, cuando estaba en auge la popularidad de Lord Runner, el equipo de ventas se dio cuenta de que el juego tenía un bug que facilitaba muchísimo la jugabilidad. Esto preocupó a toda Hudson, pues ya se habían distribuido para ese momento 1 millón de copias del juego, por lo que era imposible corregirlo en otro tiraje. Pero Takahashi y su equipo salieron al rescate, pues gracias a las publicaciones que hacían con las revistas, publicaron un artículo en varias de ellas acerca de este bug. Pero en vez de decir que era un error, se indicó en todas las publicaciones que este era un super secreto. Esto evitó empañar la buena reputación de Lord Runner. Bomberman. En diciembre de 1985, Hudson Soft hizo una versión para Famicom de Bomberman, un juego que había lanzado un par de años para PC. Además de mejorar el concepto del juego, llamó la atención que el juego lo protagonizara un personaje con diseño idéntico al de los enemigos de Lord Runner. Curiosamente, al terminar el juego se revela que Bomberman es una precuela de Lord Runner, pues vemos cómo el protagonista se transforma en el protagonista azul de Lord Runner. En la versión japonesa se dice explícitamente al jugador que Bomberman los verá en Lord Runner, mientras que en la versión internacional se le pregunta al jugador si reconoce al protagonista de otro juego de Hudson. Versión americana. Para cuando salió el NES en América, la fiebre por Lord Runner ya había pasado. Aún así, la gente de Brad Bourne pensó que sería buen negocio traer a Lord Runner al NES, pero para adaptarlo a la región y como era una práctica común en los años 80, se le hizo una pequeña occidentalización al juego, cambiándole abruptamente la portada por una de corte realista y muy futurista, que sin duda compite por ser una de las portadas más horribles del NES. Gracias a que el juego se lanzó cuando el NES ya publicaba juegos más profundos, este pasó sin pena ni gloria y sus ventas nunca resaltaron. Al ser una versión con un tiraje limitado, una copia de Lord Runner de NES puede llegar a valer bastante en el mercado. Se estima que una versión sellada y con caja de Lord Runner puede llegar a costar hasta $999. Ya sabemos que el mundo del coleccionismo siempre ha resaltado por ser bastante bizarro. Championship Lord Runner.
Después del monstruoso éxito que tuvo LoadRunner, su creador Douglas Smith decidió lanzar una secuela de su juego que, aunque en jugabilidad es idéntico al original, incluye niveles mucho pero mucho más desafiantes. Nuevamente, este juego se portó al Famicom a mano de Hudson Soft y rápidamente se convirtió en uno de los juegos más populares disponibles en el mercado japonés. A diferencia del original, Championship LoadRunner incluye que al terminar un nivel nos generará un password, debido a que completar un nivel consume demasiado tiempo. Incluso, se dice que para la época había niveles tan complejos que la mayoría de los jugadores tenían que pasarlos con la ayuda de las revistas donde aparecían las guías del juego. En Japón, si los jugadores enviaban todas las contraseñas de las etapas 11 a 50, recibían un certificado de oro llamado tarjeta de campeón, por parte del comité de jueces del campeonato de Hudson LoadRunner. Desafortunadamente para nosotros, la versión de Famicom, que nuevamente fue la mejor, jamás llegó de manera oficial a nuestro continente. Arcade. En los años 80 no era común que un juego de computadoras se lanzara en arcade. De hecho, por lo regular los éxitos de arcade se porteaban a PC, pero LoadRunner es de los pocos juegos que hizo lo contrario, pues en 1984 Irem obtuvo la licencia para desarrollar la arcade de LoadRunner para el mercado japonés. En esta arcade, Irem redujo la cantidad de niveles de 150 que tenía la versión de PC, lo redujo a 24, principalmente porque la idea era hacer un juego corto que permitiera un acarreo mayor de monedas. Pero esta versión de LoadRunner se optó por un juego más colorido con personajes de corte carismático, pantalla fija, e incluyó también música y efectos de sonido de buena calidad y transiciones similares a las vistas en PC. De acuerdo con la revista japonesa Game Machine de la época, LoadRunner fue la arcade más exitosa durante 1984. Es por ese éxito que la arcade tuvo una secuela de nombre LoadRunner The Bunjalin Strikes Back, que básicamente es como una versión casi igual a la anterior pero con más niveles. También salió una tercera parte, pero al igual que su precuela, es prácticamente el mismo juego pero con niveles nuevos. PC Engine. Como ya lo mencioné, la versión de Famicom fue la que dejó ventas millonarias a la franquicia de LoadRunner. Justo 10 años después del lanzamiento de LoadRunner para Famicom, Hudson Soft nuevamente se hizo con los derechos y lanzó Bad LoadRunner para su PC Engine. El juego ofrece dos modos de juego. El primero es el modo regular, que cuenta con más de 100 niveles, y el modo multijugador, donde pueden entrar en combate hasta 5 jugadores simultáneos. Aunque el juego intentó por mucho crear un modo multijugador tan frenético como el que ofreció Bomberman 93, desafortunadamente, aunque es divertido, no dejó la misma sensación en la comunidad. A pesar de ser un buen título, Bad LoadRunner pasó sin pena ni gloria, pero lo menciono aquí porque a mi parecer es la versión con mayor calidad comparada con cualquier otra versión. Tantas versiones diluyen la esencia. Aunque era una práctica común en aquellos años que un editor diera su licencia para que cada desarrollador hiciera una adaptación única de un juego para un sistema, la avaricia de Brother Bund fue brutal, porque LoadRunner tuvo más de 20 diferentes adaptaciones, lo que diluyó su esencia por completo. Por ejemplo, ya mencionamos que la versión para Famicom fue muy exitosa gracias al trabajo de Hudson Soft, pero para el Famicom Disk System, Brother Bund dio su licencia a Irem para adaptar su arcade, lo que parecía un tanto injusto, pues quien desarrollaba LoadRunner para Famicom era Hudson Soft. Uno pensaría que era injusto, pues legalmente el convenio era que Hudson sería quien adaptaría LoadRunner para el Famicom, pero como el Famicom Disk System era un hardware externo, esto provocó un hueco legal que le permitió a Irem adaptar su arcade en una versión para el Famicom Disk System. Al final la ambición de Irem no se logró, pues el Famicom Disk System decepcionó al público al ser un juego muy inferior al que antes había publicado Hudson, pero así como este ejemplo, el hecho de que hubiera tantas versiones de LoadRunner le quitó al juego su esencia, pues al ser un juego engendrado en la PC, esto hizo que pocos conocieran el origen del juego. Por ejemplo, Pac-Man era reconocido por ser una gran arcade, por lo que todos ubicaban en el juego matriz, pero en el caso de LoadRunner, la gran mayoría de sus usuarios no sabían cuál era la versión original del juego, pues al final la PC durante esta fecha era un sistema de nicho para los videojugadores. Por ejemplo, LoadRunner Rescue para las consolas Atari 8-bit Family con Commodore 64 lo podríamos definir como una versión hiperbizarra de LoadRunner. ¿Por qué? ¿Qué cabida tiene el universo de LoadRunner, un juego protagonizado por una chica en medio de mundos con vista isométrica, habitados por ratones, gatos y setas mágicas? Curiosamente, la adaptación del Game Boy que hizo Bandai fue muy buena, pues en vez de intentar hacer algo bizarro, simplemente adaptó la versión de Famicom en blanco y negro con niveles con desplazamiento horizontal y vertical, que se adaptan de maravilla al Game Boy.
En 1999 apareció para el Super Famicom Power Loadrunner, un título protagonizado por una especie de erizo azul que tenía que avanzar a niveles largos y coloridos usando las mecánicas típicas del Loadrunner. Pero el que me parece uno de los Loadrunner más originales fue el Loadrunner 3D, el cual fue exclusivo de Nintendo 64 y tristemente durante su lanzamiento fue infravalorado por ser un juego de puzzles que poco podía destacar frente a otros juegos de moda para 1999. Pero actualmente se le considera como una de las versiones de culto, pues fue el primer juego en llevar el concepto de Loadrunner a las 3 dimensiones, dándonos como resultados un puzzle futurista, extravagante, divertido y una de esas exclusivas del Nintendo 64 que han envejecido bastante bien. Otra versión curiosa del Loadrunner es la que apareció en el Xbox durante el año 2013, la cual es una versión con vista en 2 dimensiones con una estructura en 3D, aunque es divertido el juego, no innova en nada más que en su estilo gráfico. México y Latam. Apple II y Commodore 64 y PC 88 eran plataformas prácticamente inexistentes en México y gran parte de Latinoamérica. Sin embargo, algunas escuelas privadas y clubes de informática de la época sí llegaron a mostrar Loadrunner como un ejemplo de programación y creatividad en los videojuegos. Era uno de esos juegos que circulaban en disquetes copiados entre estudiantes y aficionados de la computación, lo que permitió que tuvieran un público de nicho ligado a la informática. Loadrunner en nuestra región ganó gran popularidad gracias al éxito que tuvo el NES y debido a los juegos de 64 en 1 o 100 en 1, esos que solías vender en los tianguis y que podías correr con tu NES con ayuda de un adaptador. Al ser juegos tan accesibles por su atractivo de tener varios juegos en uno, prácticamente la mayoría de los gamers de la época que tuvieron un NES llegaron a jugar Loadrunner y no de manera legal. Aún así, y gracias a su calidad, este se volvió uno de los juegos más recordados por los videojugadores de aquella época. Si bien la versión oficial de NES sí se tiene registro de que llegó a las tiendas oficiales en México, desafortunadamente esta pasó sin pena ni gloria gracias a su hermosísima portada y porque ya había juegos de mayor calidad durante el tiempo que salió el juego aquí en México. Última llamada de Hudson Soft. En la primera década de este milenio, Hudson Soft todavía desarrollaba juegos, por lo que creó un port de Loadrunner para Nintendo DS, el cual aprovechaba el uso de 2 pantallas, mientras que en una se veía el mapa del nivel, en la otra se jugaba. Esta versión, a pesar de contar con las mejores intenciones, pasó sin pena ni gloria y desafortunadamente no salió de Japón. Para muchos, esta versión es la forma en la que Hudson se pudo despedir de la franquicia que en el pasado le había catapultado uno de sus más grandes éxitos. Actualidad. Desde 2008, los derechos de Loadrunner son propiedad de la empresa japonesa Tosai Inc., la cual fue creada por ex trabajadores de la mítica Irem, la misma empresa que durante los años 80 desarrolló el arcade de Loadrunner. Durante 2017 lanzaron Loadrunner Legacy, un juego que está disponible para Nintendo Switch y PlayStation 4. El juego utiliza un estilo visual basado en voxeles que le da una estética moderna sin perder el encanto retro. El juego ofrece varios modos de juego y es muy recomendable para quienes quieran jugar una versión más amigable y divertida del mítico Loadrunner. Conclusión. Loadrunner es mucho más que un simple clásico de los 80. Es el ejemplo perfecto de cómo una idea nacida en la mente de un joven universitario pudo romper las barreras del tiempo y del hardware. Lo que comenzó como un proyecto experimental en computadora personal se transformó en un fenómeno global de los videojuegos, capaz de vender cientos de miles de copias en América y millones en Japón. Su éxito fue tan grande que ayudó a cimentar la relación entre Hudson Soft y Nintendo. Realmente es fascinante cómo un juego que nació en los teclados rudimentarios de los ordenadores de principios de los años 80, aún hoy sigue encontrando nuevas formas de presentarse a generaciones que no habían nacido cuando todo comenzó. Esto es lo que hace Loadrunner especial. No solo fue uno de los títulos que definieron una era, sino que se convirtió en un testamento vivo de que las buenas ideas nunca mueren. Su esencia se mantiene intacta y al mismo tiempo se adapta a cada nueva tecnología. Tal vez ya sin tanto éxito, pero aún vive Loadrunner. De ser un prototipo en PC en blanco y negro, pasó a ser un parte fundamental de la historia de Nintendo. Fue pilar indiscutible para el crecimiento de Hudson Soft y hasta el día de hoy se recuerda como uno de los juegos más influyentes de la historia. Quizá Loadrunner el día de hoy ya no tenga la popularidad masiva que otros gigantes tienen como Mario o Pac-Man, pero su legado está ahí, silencioso y firme como una huella que sigue marcando a los diseñadores y a los jugadores que se atreven a probarlo. Loadrunner no solo es un recuerdo,
Es un sobreviviente, un pionero y un eterno viajero que, sin importar el paso del tiempo o la consola en la que aparezca, siempre recordará al mundo que los videojuegos nacieron para ser jugados, reinventados y amados por generaciones enteras. Muchas gracias por haber visto este video. Si llegaste hasta aquí, te agradezco mucho. Este trabajo fue bastante duro de completar debido a que se hizo una investigación durante varios días por parte de tu servidor, es decir, Daniel X2. Muchas gracias. Por favor, suscríbete, dale like y comparte este video con quien más confianza le tengas. Nos vemos en la siguiente. Let's play Red Truth Game.